Oiga, le decía, ¿usted ahorra? Espero que sí, porque es importante ahorrar. Ahora, si usted ahorra, ¿dónde ahorra? Porque no es lo mismo ahorrar debajo del colchón que ahorrar en el banco, que ahorrar con instrumentos de inversión, que tanto se ha puesto de moda por ahí el tema de los instrumentos de inversión. Mire, nada más hay que saber bien qué tipo de instrumentos de inversión, cuál es el que nos conviene. ¿De verdad nos conviene? Vamos a hablar, por favor, con Tulio Salanueva, abogado, fiscalista, quien pues tiene más detalles de este tema, porque pues están muy en auge estos nuevos productos financieros. Tulio, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Selene, ¿cómo estás? Un placer. Gracias por la invitación. Un saludo a tu importante auditorio. Tulio, cuéntanos, danos pues luz al final del túnel. ¿Qué pasa con estos instrumentos financieros? Pues mira, son, como tú dices, relativamente novedosos. La realidad es que hace más de una década los bancos e incluso instituciones bursátiles ya tenían esos instrumentos, pero faltaba la cultura de difusión que hoy en día tienen los medios de comunicación, por supuesto las redes sociales, y cada vez que un instrumento es exitoso, pues se divulga esta información. En primer lugar, déjame decirte que quienes tienen acceso a este tipo de instrumentos, pues son un sector menor de la población, dado que en esta época tan difícil de inflación, de encarecimiento de los productos, de carestía, de falta de suficiencia de productos, pues en realidad pocas personas son las que pueden hacer un ahorro de su patrimonio, de tal manera que este pequeño grupo es el destinado o es el sector al que la parte bursátil busca para que inviertan esos instrumentos de inversión. ¿Cuántos existen? ¿Y cómo saber cuál es el que me conviene? Pues mira, existen tantos como instituciones bursátiles existen, pero te podría decir en primer lugar que existen instrumentos calificados por riesgo. Hay instrumentos de menor riesgo que evidentemente dan una productividad muy baja, y hay instrumentos que dan un riesgo, que dan un rendimiento mucho mayor, pero invariablemente hay un riesgo mucho mayor al hacer esta inversión. Lo importante es dirigirse a un asesor bursátil que nos dé todo el panorama, y ya cada sujeto decidirá qué tipo de inversión debe realizar. Otra clasificación que se podría dar es por tiempo. Hay inversiones gubernamentales muy seguras, pero nos exigen particularmente los CETES que tengamos mínimo 30 días la inversión. Quienes necesitan liquidez y un poco de rendimiento, hay otro tipo de inversiones también que pueden recibir inclusive rendimientos diarios y una disponibilidad casi inmediata de 24 horas. Insisto, hay que buscar un asesor bursátil competente, los bancos los tienen, y últimamente inclusive la Bolsa Mexicana de Valores da cursos gratuitos, cursos que también se pueden tomar en línea, en los que nos enseñan a invertir particularmente para cada una de las necesidades de quienes tienen esta posibilidad. ¿Por qué me conviene un instrumento de inversión versus tener mi dinero en el banco, que no es lo mismo? Pues mira, evidentemente los instrumentos de inversión dan un rendimiento mayor, y decir que tenerlo en el banco no es productivo, pues también tiene una visión diferente. Por ejemplo, yo te podría decir que son inclusive los bancos los que hoy en día se acercan al público inversionista, y ellos también ofrecen estos instrumentos de inversión. Así que si decimos que no tenemos el dinero del banco, pues la mayoría de las veces es el banco quien recibe esta inversión, y él es el encargado de diversificarla a partir de las necesidades del cliente. Necesariamente tenemos que acudir a una institución bursátil para hacer una inversión de este tipo. Bueno, ¿y en qué me debo fijar a la hora de elegir el instrumento?
Lo más importante es el riesgo que tenemos al hacer una inversión. Hay, te decía yo hace un momento, inversiones que relativamente tienen un riesgo mínimo, porque generalmente son inversiones gubernamentales. El banco o la institución financiera le presta al gobierno y tiene asegurado que, terminado el plazo al que se comprometió, va a existir el rendimiento. Sin embargo, también podemos invertir, por ejemplo, en empresas, en aseguradoras, en SOFOLES, en SOFOMES, que son figuras jurídicas que creó el gobierno para hacer rendir el dinero, y estos tienen un mayor riesgo porque no tienen asegurada el rendimiento que van a estimar, de tal manera que siempre hay que buscar cuál es el riesgo que tiene nuestro dinero y cuál va a ser al final del plazo convenido el rendimiento que nos va a dar. Pero, insisto, cada perfil de inversionista tiene una posibilidad de acercarse a la institución financiera y hay cientos, déjame decirte que no exagero, cientos de posibilidades para invertir. Lo más importante siempre que se recomienda cuando se acude a estas instituciones es no gastar y no invertir más de lo que se gana. Hay quienes arriesgan, quienes especulan con las inversiones y pues evidentemente el riesgo es mucho mayor. Así es, lo importante es, primero, tener la conciencia de que el ahorro es una práctica que deberíamos de tener sí o sí, ¿no? Correcto. Aunque te decía yo al inicio, no todos tenemos posibilidad de ahorrar. Hay quienes desafortunadamente vamos al día, a quienes, hay que decirlo, el dinero ¿De verdad? no nos alcanza, y pues este tipo de personas desafortunadamente no tienen acceso al ahorro. Yo te diría que es un porcentaje mínimo de la población el que tiene la oportunidad de diversificar su dinero, de invertir, y pues habría que buscar que todos tuviéramos acceso a instrumentos de inversión. Pues sí, y sobre todo que muchos tenemos pues estos gastos hormiga, ¿no? Y también ver en dónde le podemos recortar. Bien lo dices, pues hay mucha gente que pues por más que quisiera, ¿no? Más bien va en números rojos, pero yo creo que inclusive ahí podríamos ver y echarle un ojo en qué gastos se nos está yendo, qué gastos hormiga, y preguntarnos, ¿realmente lo necesito? No sé, podríamos tener una mejor conciencia y educación financiera. Tulio Salanueva, te agradecemos mucho tu participación y bueno, estaremos pendientes de estos temas y esperamos tenerte por aquí en próximas ocasiones. Muchas gracias. Es un placer, gracias a ti y repito, nunca gastar más de lo que se gana. Así es, gracias.